para todo el mundo, pero este es un tema netamente técnico que se llama cálculo de soluciones nutritivas para fertirriego. Es la forma como nosotros consideramos que es la forma adecuada de hacer un plan de fertirriego. Un plan de fertirriego es de acuerdo a lo que tenemos en el análisis de suelos, sumamos el análisis del agua, que hay que tenerlo muy en cuenta, el análisis químico y físico-químico del agua. Tercero, tenemos que conocer las necesidades nutricionales del cultivo. Esas tres cosas se unen, se conjugan, se analizan, se interpretan. Por decir algo, un cultivador experimentado de flores, de rosas, en fertirriego de algunos años ya tiene más o menos establecido como unos requerimientos nutricionales de su cultivo, de rosas. Lo mismo para clavel, lo mismo si es en sustrato, si es en suelo. Todo eso son variables que hay que tener en cuenta. Un cultivador de papa, a su modo, sabe los requerimientos de la papa. A su modo que sea fertilización convencional, no fertirriego. Un cultivador de aguacate conoce de manera estimada sus requerimientos nutricionales del aguacate. Y así para todos los cultivos. Pero nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que no siempre la gente conoce los requerimientos nutricionales. Hace un tiempo, por ejemplo, está de moda, desde un par de años para acá, el cultivo de arándanos. El cultivo de arándanos es un cultivo muy exitoso, muy próspero, de alto valor económico, cada vez hay más gente sembrando, pero es un cultivo que el fertirriego y la nutrición, o la nutrición vía fertirriego, es la base de ese cultivo. Si no se controla eso, el cultivo tiene poca prosperidad o poca oportunidad de salir adelante. Y es poco lo que se conoce de nutrición de arándanos. Entonces se han traído fórmulas de gente que ha cultivado arándanos en Estados Unidos o en Chile, y aquí en Colombia es diferente. Inclusive en Perú han implementado esas fórmulas y no han funcionado. Entonces al final uno ve con el tiempo que las fórmulas no son una receta. Los planes de nutrición de cultivo no deben ser una receta, no debe ser una fórmula, no debe ser una cosa cuadriculada, sino que se deben acondicionar, ajustar, calcular a las necesidades y a los medios y a las plantas y al clima. Todos los factores locales. Está el suelo, está la planta, está el clima y el agua de riego, que también influye. Entonces, vamos a hacer un ejemplo como mirando todos estos factores. Trataremos de hacerlo lo más práctico posible. Aquí trajimos unas muestras comerciales de fertilizantes de todo tipo, de gama alta, media, baja. Gama alta, por ejemplo, los quelatos, que son fertilizantes que se utilizan sobre todo en elementos menores, son fertilizantes muy costosos, pero muy buenos técnicamente. Gama media, por ejemplo, un nitrato de potasio, un fertilizante común y corriente. Y gama baja, tal vez una urea. No es porque sea malo, sino porque es más económico que los demás y la mayoría de la gente los usa por el tema del costo. Vamos a hacer una fórmula, vamos a plantear todos una fórmula, la vamos a solucionar y al final vamos a preparar esa fórmula en una escala de 10 litros. ¿Qué significa? Vamos a pesar esos fertilizantes en 10 litros de agua y vamos a medir al final algo muy importante en el fertirriego, que es la conductividad eléctrica y el pH. La conductividad eléctrica y el pH es la esencia del fertirriego, es el idioma del fertirriego. Es la forma como se controla, cómo se mide, cómo se ajusta el fertirriego. Y eso, por ejemplo, poco se hace, poco se maneja y poco se hace en los cultivos. Cultivos tecnificados como floricultura, horticultura intensiva, se habla en ese idioma de conductividad. Se habla, se conversa, se analiza. Y la conductividad eléctrica, ¿de dónde sale? Sale de una concentración de nutrientes que se llaman partes por millón. Entonces ustedes, algunos han trabajado un tema de partes por millón. Es la concentración de partes por millones. ¿Cuántos gramos de nitrógeno en una parte por millón? Es una millonésima parte de fertilizante, o una parte en una millonésima de un kilo o de un metro cúbico. La millonésima parte de algo es la parte por millón. Entonces, las cantidades aplicadas de fertilizante en el agua vía fertirriego son relativamente bajas. Relativamente bajas, yo hablo que
La suma de todos los fertilizantes en gramos por litro puede ser entre 1 a 2 gramos por litro dependiendo de las fórmulas. Las fórmulas de fertirriego para suelo son más bajas, menos concentradas que las fórmulas de fertirriego para hidroponía, porque el suelo tiene una capacidad buffer, el suelo tiene una reserva. Los sustratos normalmente son inertes, tienen bajo contenido de nutrientes. La planta en un sustrato es una planta más activa, más agresiva, más rigurosa, porque está en un medio ideal, en unas condiciones ideales de mejor aireación, porosidad, retención de humedad. Entonces las plantas, los cultivos en sustrato, que más llamados hidropónicos, son cultivos de mayor rendimiento económico, de mayor rendimiento en calidad de producción y por consiguiente en economía es más rentable, pero requiere una inversión más grande. Y lo que les mencionaba la vez pasada, que mientras el suelo tenga un buen potencial, la idea es utilizar el suelo. Y el sustrato conviene utilizarlo cuando ya el suelo tiene limitaciones agronómicas muy importantes, una salinidad, un nivel freático, un problema de fusarios y otras enfermedades más complejas. Ahí podría uno pensar en sustrato. Pero hay gente que definitivamente va de sustrato de primera mano. Por ejemplo, mucha gente cada vez cultiva hidroponía y cultiva el sustrato la fresa, porque ya han visto que en el suelo sus rendimientos son bajos. Hay cultivos de sustrato de muchos cultivos. El tomate, digamos que en Colombia no está muy desarrollado, el sustrato lo que más está desarrollado es la floricultura. Y se está aprendiendo y cada vez se está mejorando el tema de manejo de sustratos. Hay sustratos locales, importados. Es un tema muy amplio el de sustratos, y el fertirriego en sustratos es la esencia, es la base. Muchos cultivos hidropónicos han fracasado porque no tienen buenos sistemas de fertirriego, porque no adaptaron sus sistemas de fertirriego a la forma de regar en sustratos. El suelo no podía regar una vez al día, tal vez 2 veces al día o cada día. Inclusive en suelos muy pesados podría regar pocas veces a la semana. En sustratos tengo que regar 2, 3, 5, hasta 10, 15 veces al día. Siempre los cálculos la gente los hace de esta forma, en forma de óxidos. Entonces realmente el término correcto es nitrógeno, fósforo, pero como P2O5, K2O y así lo demás. Entonces, el cálculo de fertilizantes en los cultivos convencionales, con sistemas de riego convencionales, llámese aspersión o llámese edáfica, lo que las compañías se limitan es a poner porcentajes de esto a través del año. Como les mostraba en un cultivo les mostraba en un ejemplo de banano, aquí están los elementos y aquí están las semanas del año, de la 1 a la 52, y ponen tantos kilos de acuerdo a las etapas y requerimientos del cultivo. Y así se hace una distribución porcentual de esos kilos y se van aplicando según la curva de la demanda de los nutrientes en el cultivo. Entonces esa es la forma sencilla como normalmente se calcula en la fertilización edáfica.